pero vivir todos los días en batalla con la comida, con tu cuerpo, tener una cabeza que no para de pensar, que no para de insultarte, te quita la vida. O sea, tú dejas de disfrutar. ¿Cuál sería la consecuencia más grave de sufrir un TCA? La muerte. Se ha hablado estadísticamente de que en Corea es uno de los países con mayor trastornos de la conducta alimentaria. Todo lo que conlleva el consumo de azúcar. Pueden llegar a ser mortales. Y bien claro que se promueven. O sea, se dan mensajes bien enfermos. Podemos durar mucho tiempo teniendo esta enfermedad, sufriendo esta enfermedad. Es que lo peor de los trastornos de la conducta alimentaria no es que te matan, es que te quitan la vida. Bienvenidos nuevamente a un episodio de Mentalmente Fit. Ya sin hablar y dar más preámbulo, vamos a lo que vinimos, señores. Gracias nuevamente por sintonizar y por estar de vuelta. Realmente estoy muy emocionado de comenzar otra vez este proyecto. Y tengo una invitada bastante especial. Realmente especial. Yo sé que todo el mundo dice, tengo una invitada especial cada vez que invita a alguien, pero no. Incluso Alicia fue una de las primeras personas que invité cuando lancé el proyecto. Y agradecer a Alicia por tu tiempo y por estar aquí porque desde el primer día que te comenté el proyecto tú siempre me has apoyado y he recibido como ese buen feedback tuyo. O sea que gracias por la oportunidad. Entonces te voy a dar el micrófono para que tú mismo te presentes y le digas a este público nuevamente quién tú eres, de dónde vienes, a qué te dedicas. Bienvenida. Gracias y gracias por la invitación. Yo feliz de seguir viniendo. Yo soy Alicia, soy vecina de Giampiero, pero además de eso... Vecina que no hemos visto 2 veces. Vecina que nos vemos más fuera de la vecindad. Su santísimo. Además de eso, soy psicóloga clínica, trabajo con trastornos de la conducta alimentaria, también con psicología bariátrica. Dentro de mis estudios también soy terapeuta cognitiva conductual y bueno, incluso hice un diplomado en nutrición. Todo dentro de la misma área. ¿Ya tú le hiciste el diplomado? El diplomado en nutrición fue lo primero que hice. Okay. Y si te confieso, cuando lo hice, fue más con la intención de aplicarlo para mí, porque quizás lo que yo predico hoy y con lo que yo trabajo hoy era una historia muy diferente cuando yo empecé a conocer sobre la nutrición. O sea, yo hice ese diplomado porque yo quería rebajar, yo quería saber cómo alimentarme en base a dietas, pero ahora me sirve esa información, o sea, ya aplicándola de otra forma para trabajar con el equipo que necesito trabajar con casos de trastornos de la conducta alimentaria. Excelente. Entonces, tú sabes que eso pasa mucho, que muchas de las personas que comienzan a dedicarse a algo, vale la redundancia, comienzan aprendiendo las herramientas para aplicarlas en uno. Uh-huh. Porque yo soy fiel creyente también de que tú no puedes ayudar al otro si tú primero no te ayudas a ti. Entonces, ¿cómo fue digamos, esa historia tuya de a qué tú le llamas que tú querías bajar de peso, tú eras gordita, tú qué? O sea, háblame un poquito del comienzo de Alicia. O sea, mi adolescencia, quizás ya había perdido un poco de peso, pero en mi niñez yo era una niña gordita. En mi adolescencia era una niña como rellenita y para no hacerte sentir mal te decían normal, tú eres normal. Pasándote un pañito tibio. Exacto, pero yo pasé, me acuerdo en bachillerato, de comer todos los días un guineíto y una pechuga de pollo para perder peso. Okay. Luego entré a la universidad a estudiar psicología. No sabía que quería especializarme en trastornos de la conducta alimentaria. Sale este diplomado en nutrición y yo digo, wow, me llama la atención esto, pero me llamaba la atención desde un mal lugar. O sea, fue con esa intención de yo quiero aprender a hacer dieta para yo seguir rebajando. Ya. Yeah. No fue pensando en que esto me va a servir en un futuro para ayudar a la sociedad, no, nada que ver. Fue aplicándolo para mí con la única intención de pérdida de peso. Okay. Incluso, ya luego de hacer la especialización en trastorno de la conducta alimentaria, deben haber videos por ahí míos hablando que son ideas que hoy en día yo no comparto, ideas en relación a dietas, a pérdida de peso, a diversidad corporal. Entonces, pues también trabajar con esta población, ir teniendo nueva información, me ha hecho a mí ir cambiando de perspectiva, ir aplicándome a mí y ayudando a mis pacientes a tener una relación más neutral, más funcional con la comida, con sus propios cuerpos. Entonces, como que no crean que yo lo hice bien siempre. O sea, yo también vengo de ahí, de esa relación como disfuncional, desorganizada con la comida y con mi cuerpo. Perfecto. O sea, que tú puedes decir que en base a la tropezón que tú tuviste, tú decidiste tomar acción y básicamente especializarte en esa parte que tanto te daba trabajo. Sí. Que tenía que ver relación comida, imagen física. Sí, o sea, no considero que tuve un trastorno de la conducta alimentaria,
pero sí definitivamente tenía una relación desorganizada con la comida. Perfecto. O sea, era de esa persona que en la semana no se puede comer tal alimento. Si voy a una juntadera y había pizza, me estresaba y me sentía culpable el día siguiente. Entonces, Ok. Y entonces, para, digamos, abrir un poquito el tema ya didáctico, trastorno TCA, trastorno de la conducta alimentaria. ¿Qué es, en palabra llana, coloquial? Lo primero son enfermedades mentales. Ok. Que aunque tiene que ver con la comida, exacto, surgen en el cerebro. Son enfermedades mentales, incluso se consideran enfermedades neurobiológicas. ¿Qué significa eso? Que a nivel cerebral hay cositas que en las personas que tienen un TCA no funcionan igual que en el cerebro tuyo, asumiendo que tú no tienes un TCA, ¿de acuerdo? O sea, hay que vamos a llegar a ese punto, a ver si yo no tengo también. Vamos a ver. Entonces, son enfermedades que aunque tienen una manifestación en la conducta alimentaria, son mentales. Entonces, aquí ya tenemos dos cosas importantes. Ni son una elección, porque así como nadie elige, por ejemplo, tener diabetes o tener cáncer, nadie elige tener un trastorno de la conducta alimentaria. Y tampoco se pueden solucionar con una dieta o con un comentario de come más o come menos, porque volvemos a la base, son enfermedades mentales. Necesitan un tratamiento acompañado por especialistas en el área y un equipo además, no solamente un psicólogo como yo, de ser necesario psiquiatra, de ser necesario nutricionista y de ser necesario, creo que quizás no fue la forma correcta de decirlo, porque siempre es necesario hacer un trabajo en equipo con personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria. En tu práctica, ¿tú entiendes que digamos, la ayuda multidisciplinaria siempre tiene más beneficio que tratando al paciente específicamente, digamos, tú que eres especialista solamente en eso? Claro, claro que sí. Incluso dentro del protocolo de tratamiento tiene que ser en equipo. El psicólogo que te diga, yo te puedo curar un TCA, yo solito, huye. Porque no es lo recomendado. Y, por ejemplo, ya tú me mencionaste que no es algo que tú eliges. Entonces, si tú no lo eliges, ¿tú naces con ello? ¿Tú lo desarrollas inconscientemente? ¿De dónde proviene eso? Buena pregunta, ese de tú naces con ello. ¿Lo hereda? Exacto. Hay una influencia genética, hay una gran influencia genética, pero no significa que todo el mundo que tenga esa vulnerabilidad genética va a desarrollar un TCA. Se tienen que dar otros factores para potenciarlos. ¿Cuáles serán esos factores? Familia. ¿Qué puede ser el tema familia? Así como la familia puede ser algo sumamente protector para un individuo, o sea, una familia donde hay una buena relación con la comida, donde hay muchas comidas familiares, donde hay un buen acompañamiento en esos momentos, porque no es solamente estar, sino estar bien. Donde quizá tenemos una mamá y un papá que se sienten a gusto con sus propios cuerpos, me puede proteger. Aunque yo tenga esa vulnerabilidad genética, no tengo que desarrollarlo si crecí en ese ambiente. Pero si quizá crezco en un ambiente donde se promueve la dieta restrictiva, donde quizá el primer comentario que me hacen es los cambios que está dando mi cuerpo, donde siempre está dieta, eso puede potenciar el desarrollo de un TCA. Está luego el ambiente general, la sociedad, lo que mi sociedad considera como bonito. Quizá vivo en una sociedad donde hay culto a la delgadez, lo que veo en las redes sociales, el acoso, el bullying, que eso ya sería una parte de trauma que también lo potencia. Y luego otras dos, que serían, por ejemplo, características de la personalidad. Personas perfeccionistas o personas impulsivas también tienen mayor probabilidad de desarrollarlo. Y en psicología, en ese aspecto psicológico de cada individuo, sería si hay alguna comorbilidad con otra enfermedad. ¿Qué significa esto? Tener, además de un TCA, por ejemplo, depresión o ansiedad o trastorno obsesivo compulsivo, ahí también aumenta la probabilidad de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Tú ahorita mencionaste la palabra sociedad. ¿Cómo te formulo esta pregunta? ¿Tú crees que el TCA tiene mayor incidencia en algunas partes del mundo o, digamos, por ejemplo, en Latinoamérica que en Europa, o en Latinoamérica que en Estados Unidos, o Latinoamérica que China? O sea, ¿tú crees que hay un factor cultural que influye? Probablemente sí. Sí siento que la cultura influye bastante. Volviendo a repetir el tema de lo que en una cultura se considera idealmente bello. Se ha hablado estadísticamente de que en Corea es uno de los países con mayor trastornos de la conducta alimentaria.
y no sé si tú te has fijado últimamente, los últimos años en las redes, todo el tema de las rutinas de belleza coreanas, de que las coreanas son súper delgadas. Mi algoritmo no ha llegado ahí todavía. Bueno, pero pero las chicas que están viendo sí. esto, y bueno, y los chicos también, pueden estar informados de que hubo un trend de mucho producto de belleza, mucho maquillaje, mucho tema de ropa en Corea, y mira cómo Corea es uno de los primeros países con más TCA. No, y te lo menciono porque por lo general los asiáticos no suelen ser gordos. O sea, por eso te lo pregunto. Y también vuelve otra pregunta. Una persona que no tenga obesidad o sea gordo, cual sea la palabra, ¿puede sufrir un TCA? Claro. No está relacionado con el peso. El trastorno los trastornos, porque son varios, luego podemos hablar un poquito de los más frecuentes y de cuáles son los demás. Los trastornos de la conducta alimentaria no discriminan por peso, no discriminan por índice de masa corporal, no discriminan por la forma o el tamaño de tu cuerpo, por sexo, por edad. Sí, es cierto que son más frecuentes en mujeres, pero eso incluso se ha llegado a debatir de si es porque es una realidad que es más frecuente en mujeres o si es porque los hombres buscan menos ayuda. Y otra realidad es que suelen iniciar en la adolescencia, pero ya se están viendo lamentablemente casos de 6 años, incluso adultos mayores, viejitos, abuelitos. Que tal vez no tuvieron en su lapso de su vida y lo desarrollaron siendo viejos. Esa puede ser una opción, o que durante su vida no sabían que había ayuda disponible, no veían esto como un problema quizá, y ahora que deciden acudir a terapia. Ok, y entonces, por ejemplo, en términos coloquiales que alguien pueda descifrar, no tal vez si tiene un trastorno, pero indicios, advertencias, que son cosas que uno puede estar consciente de ahora en adelante para saber si tú tienes, o aunque sea una posibilidad o indicio, o algo que te pueda prender una campanita de, oye, tengo que poner atención a esto porque si lo dejo que siga, se puede volver una pelota de nieve. ¿Qué son cosas? Claro. Mira, como son 9 trastornos de la conducta alimentaria, no nos vamos a enfocar en los 9, vamos a enfocarnos solamente en 3, que sería la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón, siendo el trastorno por atracón el más frecuente. Y una preguntita, ¿tú puedes decir un poquito en qué se basa cada una? Corta. Exacto, justo te menciono esos 3 para comentarte como esas señales de alerta. Okay. Porque, por ejemplo, la anorexia se enfoca mucho en la restricción y el trastorno por atracón en todo lo contrario. De manera general, ¿de qué podemos hablar? De que hay una relación desorganizada con la comida, de que mi relación con la comida me genera malestar y de que puede haber una distorsión. ¿Eso qué significa? Que no me veo como realmente soy en relación a mi cuerpo, o una insatisfacción corporal muy marcada. Y cuando hablamos ya de un trastorno de la conducta alimentaria, no es que un día yo me levanto y quizá tengo una espinilla y no me gusta en el espejo y ya yo tengo un TCA. No, cuando hablamos de estos síntomas que yo acabo de mencionar, son como clínicamente significativos. Eso realmente está afectando mi funcionalidad. Quizá está afectando mi estado de ánimo, quizá estoy dejando de hacer cosas que antes me resultaban divertidas, chulas, quizá me estoy aislando socialmente. Entonces ya yendo como diferenciando un poquito entre uno y otro de esos 3 que mencioné, la anorexia se caracteriza por esa restricción de la ingesta alimentaria. Y esa restricción es muy basada en ese miedo intenso a ganar peso o a tener el peso adecuado para mi talla. Bien, luego tenemos la bulimia, que hay episodios de atracón, que un episodio de atracón, comer una cantidad objetivamente grande de comida en un periodo de tiempo de no más de 2 horas y luego recurrir a la compensación. O sea, y cuando una jartura, como dicen dominicanos. Va más allá de una jartura. Va más allá de una jartura. Es básicamente comer con gula. Más allá, incluso. O sea, y aquí eso, das una hartura de vez en cuando, no lo vamos a satanizar. O sea, puede pasar. No, porque tú sabes que es un término bien coloquial. Claro. Nos fuimos fin de semana o fuimos a restaurante. Oye, nos dimos una altura. Ya cuando hablamos de un atracón, genera muchísimo más malestar, tanto físico y mental. Y son cantidades como claramente superior. Y, por ejemplo, ahora me hace clic algo. ¿Cómo juegan ese rol, por ejemplo, hormonal, dígase, de leptina y grelina a la hora de... Porque, ¿qué le pasa a esa persona? ¿No tienen esas señales de hormonales de estoy saciado? Porque sabemos que hay 2 hormonas que son las encargadas de llevar o regular el apetito. La señal de hambre y saciedad. Y hambre y saciedad. Entonces, ahí entra lo que tú dices que me hace sentido. Entonces,
tú tienes una alteración, puede ser hormonal, de que tal vez tú no tengas esa advertencia que tú necesitas. Porque ¿qué te hace seguir comiendo si tú estás lleno? Para terminar el tema de la bulimia, que me quedé en compensación y luego te contesto esa pregunta. Cuando hablamos de bulimia, siempre nos vamos al tema de vómito. Okay. Y no es solamente vómito. También darle mal uso a laxantes, mal uso a diuréticos, hacer ayunos y el ejercicio en exceso son conductas de compensación. ¿De acuerdo? ¿Toda conducta de compensación tú la ves mal? Sí. Todas. Sí. ¿Cómo tú la vieras bien una conducta de compensación, por ejemplo? Bueno, yo te lo hablo desde mi punto de vista, digamos, de manejo de ingesta calórica. Ok. Si yo, por ejemplo, sé que yo tengo un cumpleaños hoy en la noche, yo voy a tratar de, si desayuno muy pesado, una comida alta en calorías, yo voy a tratar de disminuir un poco las calorías de ese desayuno para, entre comillas, compensar lo que me voy a comer, que sé que se va a salir de mi, digamos, mi plan. O, por ejemplo, me voy de fin de semana o me voy de viaje y, digamos, hago una dieta restrictiva por 2 semanas. Déjame terminar, no me mires así. No, que, digamos, yo sé que en ese viaje, por ejemplo, me voy a Europa, voy a durar 15 días. Y no es verdad que en un viaje a Europa, digamos Italia, tú vas a estar pensando en que tú no vas a coger peso. Imagínate que tú vas a ser feliz y vas a comer y a beber todo lo que te pase por el frente. Entonces tú dirías, mi cabeza, pienso yo, si yo estimo que en ese viaje yo voy a tomar 15 libras, déjame yo aguantarme un poquito estas 2 semanas antes de irme de viaje y tal vez perder 5. Para cuando yo venga del viaje no cogí 15, sino nada más cogí 10. Te entiendo. Es algo que he escuchado muy frecuente. Y aquí una aclaración. Si una persona hace eso, no necesariamente tiene un TCA. Bien, pero sí puede tener una relación desorganizada con la comida. Porque lo que no se supone es que puede pasar, pero no es como que me tengo que ir de viaje y tengo que descontrolarme con la comida. O sea, yo puedo irme de viaje y puedo comer de todo, pero ahí entra también lo que tú me preguntaste de hambre y saciedad. Yo me puedo ir para Europa y comerme mi jamón serrano, mi croqueta, pero si el servicio trae 4 y ya yo con 2 tengo suficiente, no me tengo que comer las 4 porque estoy en Europa. Entonces, también cuando empezamos a ser intuitivos, a ser comedores intuitivos, podemos tener un mejor manejo con la comida. Y quizá me voy de viaje y mi cuerpo, cuando ya llevo un buen tiempo siendo comedor intuitivo y manteniendo hábitos de salud, él va a hacer todo lo posible para mantenerme en un rango de peso. Y quizá ya irme de viaje no va a significar venir con 15 libras de más. Entonces ya ahí también no va a ser necesario estar con ese tema de compensar. Y fíjate que ese compensar que tú dices de me voy con 5 libras menos, implica hacer una dieta restrictiva. Sí. Y la restricción está muy asociada con el descontrol. Entonces, eso te puede jugar en contra. Si tú haces una dieta muy restrictiva, te puede ir el viaje con esa sensación de, bueno, yo hice dieta, yo me lo merezco, descontrol. Pero ahora, ok, te voy a jalar un poquito para mi lado. Ajá. Cuando yo digo dieta restrictiva, o sea, sabemos y estamos claros y luego estamos de acuerdo que para perder peso tú necesitas restringir energía, restringir calorías. Tú tienes que consumir menos calorías de las que tu cuerpo necesita. ¿En qué punto tú como profesional ves bien que una persona cuide su peso? Cuando digo cuide su peso, que sencillamente una persona que ronda, digamos, entre, voy a poner un número a lo loco, pesa 150 libras y esa persona se siente bien y se siente feliz y no tiene ningún tipo de ansiedad por la comida en ese peso. Y le gusta mantenerse en ese peso porque ese peso la hace sentir bien y no sencillamente que la hace sentir bien, sino le gusta lo que ella ve en el espejo. ¿Hasta qué punto una persona tú entiendes que es saludable de tú disciplinadamente mantenerte en ese rango de peso? Y decirte, bueno, en este peso yo me siento bien, me gusta cómo me veo y realmente no me interesa aumentar 10, 15 libras más de ahí. Y si es como tú lo describes, que esa persona se siente bien, tanto a nivel físico como mental, tiene una buena imagen corporal, se puede mantener en ese peso, obviamente a veces con pequeñas fluctuaciones, lo cual es normal. Estamos hablando de un peso posible y no necesariamente un peso ideal. Un peso posible es el que yo puedo mantener. Tú lo ves mal, perdón que te interrumpa, tú lo ves mal entonces cuando uno comienza a tomar acciones en cosas que a la larga te van a perjudicar para mantener ese peso. Claro. Ya estoy entendiendo. Claro, o sea, yo sé que a veces puedo sonar como muy antidieta,
porque también entiéndanme, No, yo veo los extremos. Claro, claro. Pero también yo creo que una persona puede ser disciplinada con su alimentación, pero que esa disciplina no te quite malestar. O sea, que así como tú habitualmente consumes alimentos que te hacen sentir bien, que te ayudan a mantenerte en ese peso en el cual tu cuerpo funciona adecuadamente, tu salud mental también, pero que el día que tú te quieras comer un postre, una comida rápida, no haya ningún problema con eso. Y que tú puedas ser un comedor intuitivo. O sea, si es como tú lo describes, eso no hay ningún problema. El problema es entonces cuando tú comienzas a Claro, el sacrificar problema y es a tomar, cómo se le puede decir eso? Acciones de extremistas. riesgo. Nosotros, por ejemplo, en mi área le llamamos conductas de riesgo. ¿Cuáles eran esas conductas de riesgo? Y que vuelvo y repito, conductas de riesgo no tienen que ser una persona con un TCA. Puede ser una persona que esté haciendo una dieta simple. Conductas de riesgo sería hacer ejercicio solamente con la intención de quemar calorías, aunque odie ese ejercicio que estoy haciendo. O quizá me gusta el ejercicio que estoy haciendo, pero un día me levanto con un dolor de rodilla terrible y de todas maneras yo voy a hacer ejercicio porque si no, la culpa no me deja. Es una conducta de riesgo. Una conducta de riesgo también es pensar demasiado en comida. Que de la mañana estoy en el trabajo y que yo voy a comer y que me toca en la dieta. Entonces hoy tengo un after work, quizá mejor no voy porque quizá lo que hay ahí no es nada de lo que está en mi plan. Otra conducta de riesgo puede ser categorizar los alimentos como buenos y malos y quizás solamente quererme casar con ciertos tipos de alimentos. Entonces ya ahí son como señales de alerta. Y no necesariamente todo el mundo que esté haciendo eso va a desarrollar un TCA, pero el que tenga la vulnerabilidad, si ya ve que está haciendo esas conductas, ojito, Cae. puede caer. Y vamos a tocar un tema que yo sé que es producto de viralidad, pero quiero oír tu respuesta desde el ámbito profesional, psicológico. Uh-huh. Se habla mucho sobre el azúcar. Uh-huh. La gente ha demonizado todo lo que conlleva el consumo de azúcar. Entonces, hay algo que tiene mucho tiempo rondando incluso en las redes, que se ha popularizado, el hecho del argumento de que el azúcar es adictiva. Uh-huh. Realmente el azúcar produce adicción. Siento que si hablan mal de mí en este podcast, va a ser por este comentario. No, pero oye la palabra adicción. Sí, adicción. Mira, no. Primero vamos a hacer algo corto y llano. Descríbeme qué es adicción. O sea, ¿qué es adicción? Y una persona adicta, ¿qué hace? ¿O qué está dispuesto a hacer por eso? Ok. La adicción es un patrón de comportamiento donde yo de forma compulsiva consumo o hago, porque no tiene que ser solamente consumo, también puede ser conductas, de manera compulsiva y no me importan las consecuencias que yo pague por eso. ¿De acuerdo? Entonces, con el tema de la adicción al azúcar, es un término que sí, se ha hablado muchísimo, incluso lo generalizan, adicción a la comida. Uh-huh. Yo no estoy de acuerdo con ese término. Primero, con el tema de tratamiento, se ha comprobado que la abstinencia, uno, no podemos tener abstinencia a todos los alimentos, y dos, si nos enfocamos solamente con el tema del azúcar, no ha sido muy funcional. Y a nivel, por ejemplo, de evidencia que respalda mi argumento, se han hecho estudios a nivel como cerebrales, pero han sido en ratas, donde hay un factor súper importante, y es que esas ratas que mostraron conductas adictivas eran ratas que el azúcar no la tenían disponible siempre. Es decir, se la daban, se la quitaban, se la daban, se la quitaban. Entonces ahí vuelvo y repito, tenemos un tema de restricción importante. ¿Cómo se ve esa restricción en los seres humanos? Cuando quizás, por ejemplo, ese alimento lo tenemos como prohibido, porque no es que nadie nos diga, no, tú no puedes comer eso y está ahí con nosotros 24/7, pero tenemos como esa gran regla mental de yo no puedo comer dulce. Uh-huh. Entonces cuando ese dulce se me pasa por adelante, en vez de comerme una porción adecuada, me como 37. Correcto. Por exagerar. También otros estudios, uno que me parece súper interesante fue uno que se siguieron a los participantes de The Biggest Loser, no sé si tú sabes cuál programa es claro, ese. Sí. Hacen dietas extremas, Uh-huh. ejercicio en exceso. Se siguieron por 6 años post el programa y la mayoría volvió a recuperar el peso. Volvió a recuperar todo el peso perdido y aún más. Y eso que pasó con esos participantes, eso es lo que le suele pasar a la mayoría de personas que hacen restricciones extremas con la intención de pérdida de peso. ¿Qué más pasa a esas personas? Que se les reduce el metabolismo, lo cual en una próxima dieta va a hacer que sea aún más difícil perder peso. Entonces, no creo que la adicción al azúcar sea el término.
Sí creo que el tema de categorizarla como mala, como veneno, como dañina y tener esas prohibiciones es lo que hace que tengamos una relación desorganizada con ella. Yo confío mucho en legalizar todos los alimentos y eso no significa comer con descontrol. Esto no significa que tú vas a escuchar este podcast y vas a decir, bueno, lo dijo Alicia la psicóloga, déjame meterme la caja con 12 donas. Claro. No, pero al legalizar los alimentos tiene esa capacidad de que poco a poco, porque también es un proceso, poco a poco va perdiendo ese poder moral que tiene sobre nosotros. Y ya se vuelve simplemente una comida neutral, ni buena ni mala, que yo la puedo consumir cuando yo quiera. Y el simple hecho de darme ese permiso me va a hacer que si me quiero como un postre, no me tengo que comer una porción entera sintiéndome culpable, me como un chin, me siento satisfecha y listo. Qué bueno que tú toques esa tecla porque, o sea, tú lo que estás dejando saber es que el consumo moderado no hay ningún tipo de problema, pero ojo, también tener la conciencia de saber de que tal vez en exceso sí te puede causar daño. Entonces, me doy el permiso de consumirla, pero estando consciente de que no es un alimento que debería abundar en mi alimentación. ¿Correcto? Claro. En la alimentación intuitiva hay 10 principios. O sea, ser comedor intuitivo no es, bueno, ya yo voy a ser comedor intuitivo, voy a hacer lo que me dé la gana. Eventualmente sí, pero en un inicio hay que seguir como ciertas informaciones Claro. y se puede recibir acompañamiento de personas como yo o nutricionistas que también vayan por ese enfoque. Y cuando hablamos de alimentación intuitiva, uno de los principios dice claramente, esto es algo que vamos a hacer para honrar a nuestra salud. O sea, la alimentación intuitiva sabe y reconoce que a nivel nutricional hay alimentos que nos van a aportar muchísimos y otros que no. O sea, eso es una realidad. Y promueve que lo que nos aporte nutricionalmente sea lo que consumamos habitualmente. Pero que por un día que yo no comí nutricionalmente rico, no va a pasar nada grave. Te entiendo. Otra cosa que te iba a preguntar, no sé si tú tienes alguna data o tú hayas estudiado porque volvemos a lo mismo, satanizan a muerte el azúcar, pero no veo ninguna de esas personas satanizando ese tipo de alimentos hablando de TCA. Y volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué relación hay o qué tú entiendes que es más, entre comillas, peligroso o que causa más daño? ¿Una persona que consume azúcar o una persona que puede desarrollar un TCA por la misma, digamos, pongamos en este caso la bulimia, que bueno, me comí 5 donas, 6 donas, porque tiene azúcar y es veneno, déjame yo vomitar. A la larga, ¿qué es peor? ¿Consumir azúcar o desarrollar un TCA? Pero aquí volvemos a no... Si estamos bailando en los extremos, ahí es que está el problema. O sea, la restricción de decir no vuelvo a consumir azúcar no es favorable y tampoco el descontrol de que me la voy a pasar comiendo cosas con azúcar. Y aquí, en el último congreso que asistí, mencionaron algo que me pareció muy debatible, el que lo quiera debatir, pero me hizo mucho sentido a mí. Y el expositor dijo, con el tema de la adicción al azúcar, tú nunca has visto a una persona cogiendo una bolsa de azúcar y comiéndosela a cucharazo. O al menos yo no la he visto. Quizá existan, pero no me ha tocado conocerla. Entonces, quizá no es tanto el tema del azúcar, volvemos a lo mismo. Es ese juicio moral que le ponemos a los alimentos. Yo escuché, incluso ahorita, escuché lo que decían que si hoy te dicen a ti, a partir de mañana tú no puedes comer X alimento, ¿qué alimento tú vas a comer hoy? Incluso a veces sea, por ejemplo, si a mí me dicen, tú no vas a comer a partir de mañana fresa, júralo que yo voy al supermercado. Tú nunca en tu vida fresa, vas a poder volver a comer fresa. Tú puedes estar seguro que hoy tú te vas hoy se me antoja a dar una hartura de fresa. Claro. Entonces ahí entra lo que tú dices, el tema de que la adicción crea dependencia. Claro, y yo sé que esto que estamos diciendo puede generar mucho miedo en personas que nunca han sentido esa confianza de ellos tomar sus propias decisiones alimentarias y que vienen del descontrol o de la restricción. Y esto, vuelvo y repito, es un proceso. Es un proceso, pero vale la pena iniciarlo. Puede ser que al empezar a comer de forma intuitiva, escuchar más a tu cuerpo, y esto conlleva muchas cosas. Esto conlleva a tú empezar a hacerle caso a tus señales de hambre y saciedad, a tú empezar a identificar también qué tu cuerpo necesita. Por ejemplo, nosotras las mujeres, dependiendo de nuestra fase, que nuestro cuerpo nos está pidiendo, dependiendo de la actividad física o el ejercicio que hagamos. Y nos da esta confianza de volvernos los líderes, porque nadie mejor que nosotros sabe lo que nuestro cuerpo necesita.
Pero en un inicio puede hacernos sentir miedo porque no confiamos en nuestras decisiones alimentarias. Y para eso existen profesionales como tú que guiarían la parte de nutrición y como yo que guiarían la parte de conducta alimentaria. Pero la verdad es que es un camino que vale la pena recorrerlo porque es muy angustiante, muy desgastante vivir en una constante batalla con la comida y con tu cuerpo. O sea, son dos cosas que todos los días, varias veces al día, le tenemos que hacer frente. Y llega un punto donde tú tienes, vamos a poner un caso de alguna consulta, llega que un paciente te dice, mira, yo quiero bajar tanta libra, o sea, yo me siento o me quiero ver con tanta libra. ¿Cómo es el proceso de tú hacerle entender a esa persona de que uno, ese no es su peso, sin tener ningún tipo de conflicto con el paciente? ¿Cómo tú le haces entender de manera sutil de que ese no es su peso? Porque te lo comentaba ahorita, tengo casos de personas, de clientas, que se quejan conmigo de que, bueno, de que yo pesaba hace 10 años 15 libras menos y yo no engordaba tan fácil. Y yo mismo le hago la pregunta y decía, ¿hace cuánto? Ajá. 10 años atrás. Ya tuviste 3 hijos. Sí, tú tuviste 3 hijos. O sea, es imposible. Y lamentablemente sabemos que para la mujer se le hace un poquito más difícil que al hombre de perder grasa. Tiene una presión social muchísimo más fuerte que el hombre de mantener un símbolo de belleza. Que eso es algo también que quiero tocar contigo, de que no sé si es correcto, pero estuve leyendo una data que decía que el 91% de las mujeres no están conformes con su cuerpo. Entonces, ¿por qué eso predomina tanto en la mujer? Y para el hombre, yo me atrevería a decir que es importante, pero realmente no tiene ningún tipo de, digamos, de ese peso contundente de un hombre no tiene que tener un cuerpazo o tener cuadritos para ser un hombre atractivo, digamos. Y a las mujeres se les juzga mucho por su composición física. O sea, ¿por dónde viene eso, más o menos? Si el tema, con la primera pregunta en relación al tema del peso, cuando llegan a mi consulta y me dicen, mira, yo vine aquí porque quiero rebajar, yo vine aquí porque quiero tener tanto peso, depende de quién me lo esté diciendo. Si me lo está diciendo una paciente, por ejemplo, con anorexia nerviosa, o un paciente con anorexia nerviosa, ya yo sé que ahí hay una cabecita que está intervenida y tiene pensamientos distorsionados. Entonces ahí definitivamente hay que hacer un trabajo muy fuerte a nivel cognitivo, porque suelen ser pesos incluso que van a mantener a un cuerpo totalmente enfermo, un infrapeso, por debajo de lo que su cuerpo al menos necesita para funcionar. Pero también vienen personas que no tienen un TCA, que tienen un aspecto saludable, que son personas sumamente lógicas, con una vida funcional, y su mayor malestar es querer llegar a un peso que se le ha hecho muy difícil o que han estado ahí, pero ni siquiera lo han podido mantener por 6 meses. Entonces ahí se empieza a hacer más un trabajo de aceptación corporal, de tu imagen corporal no va a mejorar cuando tú pierdas peso. O sea, tenemos que empezar a trabajar, a aceptar y honrar el cuerpo que tengo hoy, el que voy a tener mañana, el que voy a tener pasado, aceptar que es normal que el cuerpo cambie, que como tú muy bien dijiste, vamos a ir desbaratando esa idea de que los jeans que me servían hace 10 años tienen que seguir en mi closet porque me los voy a volver a poner. Y esto no se trata de tirar la toalla con el tema de tu peso, ni de descuidarte, sino de tener un enfoque. Es importante que tú lo digas porque se puede malentender tú sabes, Claro, siempre es honrar a nuestra salud. Correcto. Pero no es lo mismo un peso ideal, porque, por ejemplo, aquí hubiera otra mujer que mide 6 pies igual que yo, y no necesariamente mis libras se van a ver igual en su cuerpo, o las dos podemos comer lo mismo y movernos igual, y nuestros cuerpos van a reaccionar diferente. Entonces, a veces llegan estas mujeres, no, que la tablita del peso ideal, que lo que me dijo mi doctor, que lo que vi en tal revista, que lo que vi en Instagram, yo quiero tener ese cuerpo así. No, vamos a trabajar con un peso posible, llevar a tu cuerpo a un nivel óptimo en base a tus características genéticas. Entonces se hace ese trabajo como de aceptación, de imagen corporal. Un trabajazo. Un trabajazo. Incluso cuando el trabajo con imagen corporal suele ser bien lento en relación a quizá trabajar con otros temas en salud mental. Por lo mismo que tú mencionas, o sea, algo que ella y yo vamos a estar trabajando en terapia, obviamente se va con sus tareas, con sus cosas para seguir trabajándolo en casa, pero al mismo tiempo tiene un ambiente que les refuerza lo contrario que ella está tratando de trabajar. Claro. Y quizás son patrones de pensamiento que esa persona tiene desde que niña. O sea, este discurso de tú tienes que ser flaca, tú tienes que esto, tú tienes que lo otro, lo está escuchando desde pequeñita.
Entonces, es cambiar forma de pensar que están como solidificadas en ese cerebrito. Y, por ejemplo, ¿cómo influye el tema de la exposición a tanta información como son las redes sociales hoy en día en esa comparación eterna de... Porque no me sé ni los nombres, pero siempre las mujeres tienen 2 o 3 mujeres que son como influencers, que son, yo quiero ser fulanita, mira fulanita, o sea, que también estuvimos hablando de eso anteriormente, que cuando tú vienes a ver a esas mujeres que tú la ves con un cuerpazo en redes sociales, pueden tener 1001 issues, o sea, problemas y hasta insatisfacción con su propio cuerpo. Uh-huh. Entonces, yo entiendo que el tema de la belleza es algo muy subjetivo. Uh-huh. Hay parámetros que uno debe, ¿verdad? Digamos, ya sea de salud o de apariencia. Uh-huh. Pero creo que las redes han hecho un trabajo muy fuerte en el tema de la, claro que sí, de la percepción de lo que es un buen cuerpo. Mira, y es... O sea, como que obviamente combatir con las redes se siente como una batalla medio imposible porque es demasiado. ¿Cuáles suelen ser mis recomendaciones? Si estoy hablando con un adolescente, por ejemplo, a los papás, ojo con el contenido que está consumiendo, porque así puede ser de cosas más simples que al mismo tiempo hacen mucho daño, como seguir un influencer que ponga que yo como en el día y que tu hijo quiera comer eso cuando en verdad no es lo que él necesita, hasta encontrar, por ejemplo, grupos donde se promueven conductas de TCA. Y bien claro que se promueven, o sea, se dan mensajes bien enfermos. A un adulto, ¿qué le diría? Tú te tienes que poner límite a ti mismo. De que si ya tú te estás dando cuenta que seguir a ese reguero de influencers, a todo ese contenido relacionado a dietas, a ejercicio, a ideales de belleza, te está haciendo daño. Porque cada vez que tú te entras a Instagram, lo que hace es que... Deprimite. Te sientes mal con tu propio cuerpo, Uh-huh. donde quizá tuvo una tipa que está ripiadísima, pero ese es su único trabajo, o sea, eso es lo que ella vende. Puede durar 7 horas en el gimnasio y tú eres empresaria, mamá, no sé qué. O sea, y te está haciendo daño. Empieza a darle un follow a esas cuentas. Empieza a consumirlo menos. O niña soltera y tú tienes una familia lindísima. Exacto. Digamos. O sea, como también sea asertivo con lo que tú necesitas. Hay demasiada información y constantemente está consumiendo todo eso que promueve ideales de belleza, cultura de dietas. No nos está haciendo bien. Y aquí doy un tip. Instagram tiene una función de tú... Luego ustedes averiguan en su casa, pero te bloquea el contenido de dietas y temas relacionados a ideales de belleza. Para que no te salgan anuncios de que pastillas para rebajar, no sé qué cosa. Sí. Entonces, eso es como también una opción. Debemos empezar a ver, o quizá darle follow a cuentas de diversidad corporal, de personas más reales, de personas que hagan su ejercicio, como pero la tuya. tienen un cuerpo parecido al mío, como la mía. Exacto. No, por ejemplo, yo misma, a mí me gusta el ejercicio, me encanta. Yo hago CrossFit y lo disfruto muchísimo. Yo seguía muchísimas personas que antes yo decía, cónchale, yo quisiera tener un cuerpo como ella. No es mi contextura. ¿Qué yo hice? Encontré no me acuerdo cómo se llama, pero una chica que mide como 6'2" y es un cuerpo como bien atlético, musculoso. Me gustan los ejercicios que ella hacen y me gusta verla a ella porque siento que es un cuerpo que es como similar al mío. Más o menos hacemos lo mismo, es alcanzable, promueve como una buena relación con la comida. Entonces, en general, poner límites con el consumo de redes. Las redes que tienen esa opción como Instagram de que no van a ayudar a que ese límite sea aún más fuerte, utilice esas herramientas. Y, por ejemplo, no sé qué tú piensas de la palabra disciplina, porque tú sabes que se promueve mucho, por lo menos en el mundo del fitness, que yo también tengo mis diferencias con el mercado o con ese mundo, como tú digas. De ese mantra de tú lo puedes todo, tú lo puedes conseguir, el perseverante, incansable, No pain, no gain. No pain, no gain, all in, y todo en base al discurso de tú no eres disciplinado o tú no tienes la disciplina para lograr ese cuerpo o esos hábitos que se promueven. Entonces, ¿cómo tú ves eso relacionado tal vez con una enfermedad o no? Vamos a quitar la palabra enfermedad. ¿Cómo tú ves eso relacionado con actitudes que a largo plazo puedan traer algún tipo de problema? Mira, la flexibilidad cognitiva es uno de los factores que mayor bienestar nos permite tener. Y muchos de esos discursos no le dan espacio a la flexibilidad. Porque son absolutistas. O sea, es como tú tienes que blanco o negro. Esta semana 4 veces al gimnasio. No. O sea, quizás eso es lo ideal, pero quizás yo me puedo poner una meta que a mí me permita ir al gimnasio y sea más funcional para mi salud física y mental. Y sea decir, yo voy al gimnasio de 2 a 4 veces a la semana. En vez de sentirme mal porque
Vi en Instagram el seguidor de, párate y ve al gimnasio. 5 de Y la ese día yo mañana. no voy porque, qué sé yo, tuve una mala noche, tengo una carga laboral importante, me duele algo, no me apetece ir. Entonces, son mensajes que quizás son bien intencionados, pero a nivel psicológico no ayudan a que eso que ellos están promoviendo se vuelva un hábito. 100%. Entendido. Otra cosa que te iba a preguntar sobre la enfermedad, sobre los TCA, es, ¿existen mitos? ¿Existen algún tipo de tabúes, digamos, para alguien que no tenía conocimiento de este tipo de enfermedades o alguien que está pasando por esto, que tú puedas desmentir o algo que sea lo más común que tú escuchas en consulta? O sea, ¿qué sería? Porque, como dije al principio, aunque la información que hemos dado aquí es valiosísima, o sea, me ha encantado porque lo hemos puesto en contexto todo. Pero quiero como que el que nos está escuchando, que se quede con algo que pueda aplicar y puede ser hasta sencillamente una alarma, que pueda poner una alarma en poner conciencia en lo que está haciendo y en la cosa que está haciendo, valga la redundancia, para que se pueda quedar con eso después de este episodio y lo pueda poner en práctica. Claro. Mira, como mitos relacionados al TCA, creo que el más frecuente es el tema del peso. Tú piensas en trastorno de la conducta alimentaria y piensa en la película To the Bone de Netflix, en una mujer blanca delgada. Ya como mencionamos, esto no tiene que ver con peso. Me pasa mucho en consulta que una o un paciente se rehabilita nutricionalmente, tiene un cuerpo que se ve saludable y ya incluso la familia piensa que es un paciente recuperado cuando todavía está gravemente enfermo. Entonces vuelvo a lo mismo, no tiene que ver con un peso. No es solamente una enfermedad de mujeres, esto le pasa a hombres, no es solamente una enfermedad de adolescentes, esto puede pasarle a niños y a adultos. No es una enfermedad que solamente tiene que ver con la comida. O sea, ahí se basa un trabajo de quizá tema de abuso, de quizá tema de trauma, de tratar con trastornos del estado de ánimo como ansiedad o depresión. Y algo que también quiero dejar claro es que aunque no tengas o no creas que tengas un trastorno de la conducta alimentaria, así como ya tal cual una enfermedad mental, el hecho de que tu relación con la comida, que la relación que tú tienes con tu propio cuerpo, te esté generando algún tipo de malestar, esté afectando tu estado de ánimo, tu vida social, ya es una razón suficiente para tú decir, déjame buscar ayuda. Porque no se debería vivir así. O sea, existe un mañana que puede ser muy lindo, una relación muy neutral con la comida, donde ya no te dé tanto dolor de cabeza, donde tú veas a tu cuerpo. Y no es que todos los días tú te veas al espejo y digas, wow, estoy fabulosa. No, puede haber un día que tú digas, mira, no me gusta tanto como me veo hoy, pero que ya eso no arruine tu día, que ya eso no haga que tú dejes de asistir quizá al cumpleaños de tu mejor amigo porque tú no te sientes cómodo con tu cuerpo. Entonces, no tengo que estar enfermo para buscar ayuda. Si de cierta manera ya me está causando algún tipo de malestar, hay profesionales que están dispuestos a ayudarlos. Hasta por curiosidad. O sea, busca ayuda hasta por curiosidad. Mira, yo toda mi vida he hecho dieta, estoy cansada de eso, yo quisiera empezar a tener una relación con la comida más intuitiva, hasta por eso. Sí, porque nosotros como seres humanos siempre creemos que es al otro que le ha pasado todo, a nosotros nada. Entonces, eso sería un buen feedback, me gustó esa. Ya para cerrar el tema, y no es para alarmar a las personas, pero por ejemplo, los TCA, ¿cuál sería la consecuencia más grave de sufrir un TCA? La muerte. O sea, cuando hablamos de la tasa de mortalidad en enfermedades mentales, los trastornos de la conducta alimentaria tienen el lugar número 2. Primero está el tema de adicción a los opioides, que ahora mismo es una crisis, y luego tenemos los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, es un tema importante. Pueden llegar a ser mortales. También otra de sus características es que pueden cronificarse, es decir, podemos durar mucho tiempo teniendo esta enfermedad, sufriendo esta enfermedad. Pueden ser severos, aunque no terminen en la muerte. Y algo que menciona Eva Trujillo, que es una persona que admiro en esta área, es que lo peor de los trastornos de la conducta alimentaria no es que te matan, es que te quitan la vida. Ya. Sí, porque como tú dices, como un tema de salud mental, o sea, al final que cometer suicidio... O sea, esa sería como la última consecuencia, pero vivir todos los días en batalla con la comida, con tu cuerpo, tener una cabeza que no para de pensar, que no para de insultarte, te quita la vida. O sea, tú dejas de disfrutar. Tú no tienes espacio para hacer otras cosas. Wow, qué fuerte. Bueno, yo pienso que cumplimos con la agenda planeada. ¿Tú quieres agregar algún tipo de otra cosa que tal vez pueda favorecer al que esté escuchando? No sé,
algo que se repita mucho, no sé. Algo quizá importante de todo lo que hemos conversado. Yo sé que hablar sobre el tema de conducta alimentaria, imagen corporal, trastornos de la conducta alimentaria, suelen ser muy sigilosos porque hay mucho estigma alrededor de este tema. Es difícil quizá a veces decir, ok, esto me está pasando, o yo tengo una conducta muy desorganizada con la comida, yo llego a mi casa y me doy atracones, o yo estoy vomitando, o yo todos los días me miro al espejo y me siento fatal. Pero lo mejor que ustedes pueden hacer por ustedes es ir a recibir ese tratamiento a tiempo. Antes de hablar de prevención, lo mejor que le puede pasar a una persona es recibir un tratamiento especializado al inicio de que empiece a sentir todo este malestar. O sea, eso va a cambiar muchísimo la posibilidad de que tú te recuperes. Si tú dejas que esto se cronifique, que se vaya intensificando, puede ser peor. Y si una persona, por ejemplo, toma la iniciativa de ir a pedir ayuda, ¿hay algún tipo de diagnóstico inmediato o toma tiempo? No di que toma meses, pero es poco probable que en una primera sesión, al menos yo, aunque yo diga, esta persona tiene esto en mi cabeza, es poco probable que en una primera sesión yo te dé un diagnóstico. Claro. Se hace una fase de evaluación donde te evalúo yo, te evalúa nutrición, se evalúa la entrevista clínica como esa parte más subjetiva de conversación y también se hacen pruebas. Pruebas estandarizadas, test. Ok, perfecto. No, bueno, me parece genial y por segunda vez importantísimo tema. Yo creo que podemos cerrar ya. Yo creo que sí. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, Alicia, querida vecina, ¿dónde las personas te pueden contactar? ¿Dónde te pueden buscar? Yo estoy en Instagram. Mi usuario es psico.tca, psico.tca. Ahí ya está mi mail, mi número de WhatsApp. No sé cómo... ¿Tú das consultas presenciales, Yo online? doy consultas presenciales y virtuales. Ok, perfecto. O sea que cualquier cosa, cualquier duda, se pueden contactar contigo. Sí, también por las redes, si quizá no quieren ir a consulta, pero tienen una duda, algo que no le quedó claro de este podcast, pues también que se sientan con la confianza. Y tú estás activa en las redes, o sea, la gente te puede seguir. En las redes me pueden seguir, vean su subo contenido de valor. Claro, qué chévere. Sí. Qué bueno. Las manejo yo, o sea que... Que no diga fulanito, no, súbame eso. Bueno, pues nada, señores, yo espero que le haya parecido o le haya disfrutado. Le dije que me chancearan con el tema de hablar con micrófono porque hoy es el primer día, hasta que yo me acostumbre, pero nada, agradecerle la sintonía, agradecerle de que estamos de vuelta en este proyecto. Espero contar con su apoyo. Gracias, Alicia, por el apoyo por segunda vez y gracias por compartir con nosotros este espacio que puede ayudar digamos, a esparcir la voz, a que todo el mundo pueda tener una mejor salud mental. Y con eso yo me despido, señores. Mi nombre es Gianpiero Torino y hasta la próxima.